Nuestro proyecto tiene por título Diseño y validación de TIC formativa para cuidadores de niños con cardiopatías. Las integrantes somos Rocío Muñoz y mi persona es Juliet Panegas. Nuestra directora del proyecto es la doctora Janet Patricia Caviativa. Para la descripción de nuestro problema, en un primer punto tenemos lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que los trastornos congénitos más comunes y graves son los defectos cardíacos congénitos. Sin embargo, estos se pueden prevenir, se pueden tratar y se puede garantizar una mejor calidad de vida para estos pacientes. En un segundo punto tenemos que las cardiopatías congénitas son la principal causa de muerte de niños menores de 1 año, pero sin embargo las posibilidades de vida son muy grandes, por lo cual manejar una información confiable es primordial para poder educarse y preparar de la mejor manera posible. Normalmente cada aspecto de la enfermedad suele ser tratada de manera aislada por diferentes profesionales como cardiólogos, enfermeras. Este punto es importante para tener en cuenta, ya que a partir de aquí se enfoca el tercer punto. El programa debe articular todo lo manejado por los diferentes profesionales. A partir de todo lo anterior surge la pregunta: ¿qué elementos debe componer una estrategia en TICS formativa para cuidadores primarios de niños con cardiopatías congénitas de la IPS que hemos escogido? Ahora vamos a hablar de la justificación. En un primer punto tenemos que las TICS en salud pueden contribuir a la generación de conocimiento en los ámbitos de aplicación, tanto en la prevención como el diagnóstico y el tratamiento. En un segundo punto tenemos que los cuidadores suelen consultar información que puede ser errónea y esto debe ser vigilado directamente por los profesionales de la salud, por lo cual se considera pertinente el uso de una estrategia formativa que articule lo tratado de manera independiente por los diferentes profesionales y permitir el acceso a una información más confiable. Como último punto tenemos que los niños con cardiopatías congénitas y sus cuidadores deben enfrentarse a diferentes situaciones que les pueden generar angustia e incertidumbre. Se requiere de un espacio colaborativo que permita la participación de las personas que padecen esta enfermedad. Atendiendo a lo planteado en nuestra pregunta problema, tenemos como objetivo general diseñar una estrategia en TICS formativa para cuidadores primarios de niños con cardiopatías congénitas de la IPS. Como un primer objetivo, caracterizar clínica y demográficamente a los niños con cardiopatías congénitas que asisten a esta IPS. El segundo objetivo es realizar el diseño de la estrategia educativa mediada por TIC. Y el tercer y último es validar esta estrategia educativa mediada por las TIC, teniendo en cuenta las baterías para la evaluación de los objetos virtuales de aprendizaje. Nuestro marco teórico está basado principalmente en 3 conceptos. En la referencia 1 manejamos la temática de tecnologías de la información y comunicación TICS, enfocado al área de educación en general y educación en salud. Aquí tomamos como base lo que dice el Ministerio de Educación Nacional y lo que dice el Ministerio de las TICS. En nuestra segunda referencia hablamos de los objetos virtuales de aprendizaje conocidos como OVA. Aquí hablamos de manera general todo lo que tiene que ver con los OVA, sus componentes, características, las metodologías para su diseño y la evaluación de un OVA, teniendo en cuenta las diferentes metodologías que existen, pero nos concentramos en la principal que vamos a manejar en nuestro proyecto, que es la metodología LORI. Como tercera referencia, hablamos de los cuidadores básicos para entrar un poco más al tema de la salud. Aquí nos basamos en lo que dice el autor Bastos del 2006. En nuestra última referencia de autor, contamos con las definiciones del señor Barriga del 2013 y el manejo de su temática relacionada a la incorporación de las TICs en la educación. Para la metodología, mi compañera Rocío les va a explicar de manera más detallada. En cuanto a la metodología de este proyecto, se definió que este estudio será de tipo cualitativo, ya que Sampieri recomienda este tipo de estudios para indagar y explorar aquellos aspectos relevantes en la población objeto relacionados con los sentimientos, con las expectativas y con las necesidades. Dentro del alcance será exploratorio descriptivo, ya que se encuentran muchos estudios relacionados con los TIC para la educación en salud. Sin embargo, hay escasa información relacionada con la educación y el autocuidado para cuidadores primarios de niños con cardiopatías congénitas. Y la población definida para este estudio son 3.000 niños con cardiopatías congénitas que son atendidas en la IPS
VHR Centro Pediátrico y Cardiológico en el departamento del Cauca. En consideración al tipo de estudio, entonces la muestra serán 2 grupos focales que a continuación mencionaré a detalle. Para la recolección de la información, entonces, se ha definido que se realizará una entrevista semiestructurada con preguntas abiertas y se harán aplicadas a 2 grupos focales. El grupo focal 1 se ha definido como el grupo focal experto, es decir, el personal de salud especializado en la atención integral de niños y niñas con cardiopatías congénitas, quienes nos mostrarán dentro de las entrevistas cuál es el contenido pedagógico de esta herramienta educativa. Grupo focal 2 será la población destinataria, es decir, los cuidadores primarios y los niños con cardiopatías congénitas que se ha definido que sea para el departamento del Cauca. De estas entrevistas se consolidará la información y se analizará de las TIC. Nuestro diseño metodológico entonces inicia con el planteamiento del problema y termina con la publicación de la OVA. Para generar toda esta intervención entonces se delimitó la población objeto a la educación que requieren los niños con cardiopatías congénitas y los cuidadores primarios. Ya en la inmersión de campo se definió el lugar, que este lugar será la IPS Centro Pediátrico y Cardiológico, y una vez determinada esta población, pues inicia la revisión bibliográfica de autores y metodologías de diseño del OVA para que se proceda a la elaboración de los instrumentos y recolección de datos. En este momento entonces ya tenemos la caracterización de la población objeto y la planeación, desarrollo, diseño y validación de la estrategia educativa. Para este sentido entonces se realizarán 5 fichas, la primera ficha identificando el OVA, la segunda ficha conceptualizándolo, la tercera ficha generando todos los metadatos del OVA, la cuarta ficha todo lo que tiene que ver con las estrategias pedagógicas y los objetivos de aprendizaje, y la última ficha las estrategias de evaluación, es decir, la validación de este objeto virtual de aprendizaje. Y finalmente, pues la validación se realizará de tipo interno, de forma interna y externa, en consideración a la aplicación de la metodología LORI, da igual participación a los aspectos pedagógicos como a los aspectos tecnológicos. Una vez pase esta validación y la validación externa por parte de la población destinataria, procederemos entonces a la publicación del OVA en la página web de la institución de salud. Se han definido entonces 4 categorías para poder analizar la información. La primera categoría está asociada a la caracterización sociodemográfica de la población destinataria y se entregarán los indicadores relacionados con la morbilidad o las patologías relacionadas con esta población, la edad y género. Habrá un componente pedagógico en el que se determinarán los objetivos de aprendizaje y la didáctica asociada, y el indicador será el grado de cumplimiento pedagógico. Como cuarta categoría está el componente tecnológico y estará asociada a las características de calidad en la construcción y diseño del OVA, y será entonces el indicador el grado de cumplimiento tecnológico. Y finalmente la validación del OVA se realizará con la metodología LORI y sus 9 categorías. Este es en resumen nuestro cronograma. Ya culminamos todo el componente de anteproyecto y estamos iniciando la revisión bibliográfica en consideración al contenido pedagógico. Posteriormente se generará la proyección pedagógica del objeto virtual de aprendizaje y pasamos al diseño y el montaje del objeto virtual de aprendizaje dentro de la página web de la institución. Seguiremos entonces con la validación interna y externa, categorización de datos para que finalmente se den toda la etapa complementaria que es la publicación del OVA y puesta en marcha dentro de la página web. Este es nuestro diagrama de Gantt. En la barra verde encontramos todo el componente de anteproyecto y a partir de la campanita que vemos aquí, pues es donde estamos en este momento, que es la construcción de las categorías, 12 semanas a partir de la validación
previa de los instrumentos de recolección de datos. Y les mostramos cómo va la construcción del documento final de proyecto según la plantilla que nos ha compartido el docente de la asignatura y la directora de tesis. Entonces vamos a mostrar rápidamente pues, los avances que tenemos y lo que vemos en amarillo corresponde a lo que nos falta construir y lo que ya está en letra negra es lo que ya hemos pasado, lo que teníamos del anteproyecto y lo que hemos podido construir para este documento final. Creemos que ya vamos acabando toda la parte de metodología e iniciamos lo que corresponde a la construcción de los instrumentos para recolección de información para proceder a aplicarlo y ajustar